Voy a grabar. Ya, bien, las clases previas hemos visto cuáles son los procedimientos que se deben realizar para poder instalar el gas natural vehicular a un vehículo. Básicamente nosotros debemos cerciorarnos que el vehículo se encuentre en perfectas condiciones, más que todo hablando en cuanto al tren motriz y principalmente hablando en cuanto al motor. Habíamos visto los sistemas de los cuales está compuesto el motor y también habíamos visto qué es lo que tenemos que revisar en cada uno de estos sistemas. También habíamos visto en la primera clase, en la segunda, perdón, habíamos hecho un análisis de caso, habíamos identificado las fallas, verificado los síntomas y cuáles van a ser las posibles soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese trabajo también ya lo tienen que ir subiendo a su plataforma. Creo que el plazo es el mismo. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las generalidades? Nuevamente vamos a repetir lo que hemos dicho en la primera clase. La composición normalmente o mayormente del gas natural vehicular o gas natural comprimido, es decir, GNC o GNV, que es exactamente lo mismo para nuestro caso, va a ser de metano, es decir, un átomo de carbono por 4 de hidrógeno, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que por esta misma razón es que el gas natural vehicular contamina menos, porque como pueden ver en la fórmula solamente tiene un átomo de carbono. Bien, respecto a la seguridad, también habíamos hablado algunos aspectos. Su uso es seguro, puesto que pesa menos que el aire, es decir, la densidad es diferente, lo cual hace que se disperse rápidamente. Bien, habíamos dicho algo también muy importante, y es que este es un combustible alternativo. ¿Por qué alternativo? Porque no reemplaza al combustible con el cual ha sido diseñado el motor. ¿De acuerdo? Entonces, al ser un combustible alternativo, también podemos decir que no modifica ninguna parte constructiva del motor. Lo que habíamos hablado hace un momento es que es más amigable con el medio ambiente. Dicho en otros términos, reduce en un 93% el monóxido de carbono. Habíamos dicho que el monóxido de carbono es un gas bastante tóxico. Esto en relación o en comparación, por ejemplo, al dióxido de carbono, el cual no es tóxico en bajas concentraciones. Habíamos dicho que también es un combustible económico. Más adelante vamos a ver una tabla en la cual vamos a ver los octanajes y también vamos a ver cuáles son los precios de los combustibles que se venden acá en nuestro medio. Habíamos dicho también que el gas natural abunda en Bolivia. Las reservas de gas natural son superiores a las de petróleo. En algún momento también hemos dicho que el gas natural se encuentra así como está en el subsuelo. ¿De acuerdo? No es un derivado del petróleo, eso es muy importante que lo sepa. Bolivia tiene mayor cantidad de reservas de gas natural en comparación a las reservas que tiene de petróleo. Países como por ejemplo Venezuela y países del oriente, es decir, Pakistán por ejemplo y esos lados, tienen reservas elevadas de petróleo y no así de gas natural vehicular. Bien, otro parámetro que también habíamos mencionado es su relación estequiométrica. De la gasolina habíamos dicho que es 14.7 a 1 kilogramos y la relación estequiométrica para el gas natural vehicular es de 17.4 a 1. En algunas bibliografías van a encontrar que la relación estequiométrica para el gas es de 16 a 1, ¿de acuerdo? No tengo ningún problema, ya que es relativo, ya es un parámetro relativo. Van a encontrar lo propio en algunas bibliografías que la relación estequiométrica para la gasolina es de 12 a 1. Ya tampoco tengo ningún problema porque es relativo. Respecto a sus características físicas, en su estado puro, tal como fluye del yacimiento, el gas natural no tiene color, ni sabor, ni olor. Solo por razones de seguridad y para detectar en casos de fuga, se le agrega un odorante llamado etilmercaptano. Entonces, este es básicamente un aditivo que se le coloca al gas natural vehicular para que podamos percibir nosotros
cuando exista una fuga. Habíamos hablado también a grandes rasgos acerca del octanaje, pero ¿qué es en realidad el octanaje? Es el número usado para describir la calidad antidetonante de los combustibles comerciales. El GNC o GND tiene un octanaje de aproximadamente 130. En algunas bibliografías también van a ver como 120 o 125, ¿de acuerdo? No se compliquen con eso, es también relativo, puesto que los hidrocarburos que conforman a estos combustibles, ya sea la gasolina, el diésel o el gas, en algún punto son diferentes en su composición, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que el octanaje sea diferente y que la relación estequiométrica también sea diferente. Por su parte, nuestra gasolina, como dice, va desde 85 hasta los 95 octanos. Bien, acá en esta tablita que he preparado dice que la gasolina especial, que es la que nosotros conocemos como la gasolina común, tiene una procedencia boliviana, ¿de acuerdo? Y tiene un octanaje de 85. Como pueden ver, es bastante bajo en comparación al gas y también bajo en comparación a la calidad de otras gasolinas. ¿A cuánto nos venden el litro? A 3 bolivianos, perdón, 3 bolivianos con 74 centavos el litro. Bien, respecto a la gasolina premium, esta es una gasolina que tiene una calidad superior, por tanto tiene un precio también superior. Como pueden ver, tiene un octanaje de 95. De acuerdo, existen vehículos, bueno, todos los vehículos en la actualidad no pueden trabajar con un octanaje tan bajo como el que tiene la gasolina especial que compramos. Eso habíamos dicho que puede producir autodetonación, es decir, su motor va a empezar a cascabelear sin ningún motivo. ¿De acuerdo? Esto porque tienen relaciones de compresión superiores, ya están en el orden de los 9:1, 10:1. Y en los motores antiguos estamos hablando de 8, de 9:1. Entonces, la relación de compresión es diferente. Por eso es que estos motores son más propensos a autodetonar. ¿Eso qué significa? Que la mezcla aire-combustible va a combustionar antes de que salte la chispa, simplemente por compresión. Entonces eso va a hacer que su motor empiece a cascabelear. Bien, luego tenemos la RON 91, que es una gasolina que, según tengo entendido, ya no se está vendiendo, pero hace algunos años se estaba vendiendo también acá en Bolivia, por un octanaje de 91 octanos, un precio de 4,40 centavos. La superetanol 92, que sigue en vigencia, tal como lo dice su nombre, tiene un octanaje de 92 octanos y se vende a un precio de 4 bolivianos con 50 centavos. Bien, también habíamos hablado un poco acerca de esta gasolina que se mezcla con etanol. ¿De acuerdo? Esta gasolina tiene una desventaja. Tiene un 88% de gasolina y tiene un 12% de etanol. Y el etanol es un derivado de la caña de azúcar. Es un producto natural, un producto biológico. Por tanto, esto se traduce a que es un producto que contiene agua. En los manuales de muchos vehículos te indican que este porcentaje de etanol no debe superar el 10%. Sin embargo, acá trabajamos con 12%. Ese 2% parece insignificante, pero a la larga puede ocasionar problemas, ya que los sistemas del vehículo no están diseñados para trabajar con esos porcentajes de agua. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el gas natural vehicular, el cual tiene procedencia boliviana, con un octanaje de 120 hasta 130, como ya hemos dicho, y se vende a un precio de bolivianos 1,66 el metro cúbico. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, ¿un metro cúbico sería como un litro o cuánto más o menos sería?
Lo vamos a ver enseguida, no te preocupes. Bien, continuando entonces con las generalidades, vamos a hablar un poco acerca de la combustión del gas natural vehicular, que es una característica también significativa. La velocidad con la que combustiona la mezcla aire-combustible es menor en comparación a otros combustibles. Es decir, que la llama tarda más en propagarse en el cilindro y en la cámara de combustión, en comparación de la gasolina y el diésel. ¿Por qué tarda más el gas en inflamarse? Esto porque solamente tiene un átomo de carbón, ¿de acuerdo? En comparación de la gasolina y el diésel, que están cerca de los 12 átomos de carbón. Es por esta razón que se recomienda calibrar la abertura del electrodo de la bujía un 10% por debajo del valor especificado para la gasolina. Entonces, fíjense, en la imagen de la derecha tenemos una bujía y ahí claramente el fabricante, que en este caso es NGK. Este encerradito es. Este encerradito. Sí. No te preocupes. Gregorio Suyo. Sí, pero tiene que trabajar, ¿no ves? Gregorio Suyo, ¿estás presente? Sí, ¿lo ves? Sí, no, por eso, claro, hacia la izquierda entra hacia aquí, no aquí, aquí. Llega, tiene un carnecito, no ven, Por favor, van a tener el cuidado de apagar sus micrófonos, ¿está bien? Bien, claramente acá el fabricante nos está recomendando la luz para que el motor trabaje a gasolina y para que el motor trabaje a gas. Lógicamente, este 10% es un porcentaje insignificante para la gasolina. Es decir, si mi motor va a trabajar a gas, por supuesto que también va a trabajar a gasolina porque hemos dicho que es alternativo. ¿De acuerdo? Entonces, este 10% no va a afectar cuando el motor empiece a trabajar a gasolina. Entonces, fíjense que acá te recomienda 1.1 milímetros de luz para gasolina y para cuando tu motor trabaje a gas, lógicamente a gasolina también 0.85 milímetros de luz, que es aproximadamente el 10% menos. También habíamos estado hablando de las desventajas de los cilindros. En primer lugar, habíamos dicho que ocupan un espacio significante en el vehículo, es decir, que van a reducir tu capacidad de almacenamiento, es decir, tu volumen de almacenamiento, ya sea en la cajuela o donde tú lo vayas a instalar. El cilindro, lógicamente, es el componente, uno de los principales del kit de conversión, debido al volumen que tiene este y sus características constructivas, también es pesado, ¿no? Es peso que le estás añadiendo a tu vehículo. El costo de la instalación o conversión del equipo a gas es costoso. De acuerdo, habíamos dicho que tenemos que utilizar un kit de conversión y lógicamente este kit de conversión nos cuesta, ¿ya? Existe la posibilidad de que puedas solicitar la subvención al gobierno, pero en general es un gasto que debe realizarlo el propietario del vehículo. Ahora, cuando tu vehículo es a inyección, se deben incorporar ciertos componentes electrónicos y eléctricos, que también los vamos a ver, y naturalmente eso hace que el costo también se incremente. Para la instalación se tienen que instalar accesorios extras a los que el vehículo ya posee, es lo que les decía. El suministro se tiene que hacer, es muy puntual o más constante. También lo habíamos mencionado, es decir, que entre comillas el gas se consume más rápido. Cuando se termina el gas del cilindro no es posible comprar en recipientes debido a la alta presión que se maneja. Bien, aplicación del gas natural vehicular
o el gas natural comprimido. En primer lugar, tenemos los llamados motores bifuel. Este tipo de motores son los que trabajan con dos combustibles, siendo uno alternativo. El término bifuel viene de un motor que es capaz de funcionar con gas y gasolina de forma separada. Es decir, los motores que nosotros vamos a ocupar y con los que vamos a trabajar son motores bifuel. Luego tenemos los motores dual fuel. Este tipo son aplicados en motores diésel, teniendo que trabajar así con los dos combustibles gas y diésel a la vez. Esto debido a que no existe un salto de chispa en estos motores. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los motores a diésel carecen de sistema de encendido. El combustible se inflama dentro del cilindro, es decir, la mezcla aire-diésel se inflama netamente por compresión. No existe salto de chispa. Dice, entonces es necesario que se inyecte una pequeña cantidad de combustible diésel a la mezcla de aire y gas. Entonces, habíamos dicho que para utilizar gas en los motores diésel, tengo la alternativa de instalar un kit de conversión. Y estos van a utilizarse, es decir, el diésel y el gas de forma simultánea. También habíamos dicho que es posible realizar modificaciones en la culata para poder convertir ese motor diésel a un motor a gasolina. ¿De acuerdo? Pero también habíamos dicho que no es factible debido al costo de inversión. Bien, y luego por último tenemos los motores dedicados. Son aquellos motores fabricados específicamente para trabajar con gas. No varía mucho en cuanto a medidas, construcción, peso o requerimientos de materiales en comparación a un motor a gasolina. Bien, ahora vamos a hablar acerca del GLP y lo vamos a comparar con el GNV. El gas natural vehicular se compone principalmente de metano, como ya les había comentado, CH4. En condiciones de temperatura y ambiente y alta presión y es utilizado como combustible en vehículos automotores, vendidos a través de un dispensador. Produce menos dióxido de carbono que otros combustibles, pues se quema de una forma más limpia y eficaz. El GNV es envasado en recipientes de baja aleación con aluminio aleado y una cubierta compuesta sin costura. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Los cilindros que se utilizan en el kit de conversión carecen de costura, por lo tanto son más resistentes. Sirven y tienen una capacidad de contención de volúmenes de agua que no excedan los 250 litros. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que no existen cilindros con una capacidad de 250 litros, es decir, con una capacidad superior. El GNV es un combustible más seguro y más liviano que el aire. En caso de fuga se disipa en la atmósfera fácilmente. Esto porque tiene una densidad menor. Pero el GLP se acumula sobre la superficie, es decir, es más denso que el aire. Ahora vamos a hablar en términos económicos. Por ejemplo, un vehículo liviano para recorrer unos 100 kilómetros utiliza 22 metros cúbicos de GNV. Y estos 22 metros cúbicos de GNV te cuestan casi 40 bolivianos. En cambio, el mismo tramo demanda casi 21 kilos de GLP con un costo de 47, casi 47 bolivianos. Es decir, se gasta un 27% más y se utiliza GLP. Hasta antes del año 2010, en Bolivia se utilizaba el GLP como combustible en los vehículos. Lógicamente, también tenía un kit de conversión. El gran problema se encontraba en que los transportistas de manera imprudente utilizaban garrafas domésticas para poder hacer funcionar sus vehículos. Las garrafas domésticas, como ustedes saben, tienen una costura a la mitad.
¿ya? Entonces, no es un recipiente de ninguna manera seguro. Por otro lado, se hacían instalaciones clandestinas. Los mismos propietarios se ocupaban de cambiar las garrafas, de hacer sus propias instalaciones, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del 2010 en adelante, se prohíbe el uso del gas licuado de petróleo o el GLP. ¿Cuántos litros de gasolina consume un vehículo para recorrer 100 kilómetros? ¿Quién sabe? Lecoña Jiménez, ¿cuántos litros gasta para recorrer 100 kilómetros un vehículo? No tengo idea, profe. ¿Alguien que tenga alguna idea? Depende de las cilindradas, pues. Depende, ¿no? Depende. Pero a ver, vamos a hablar de un motor tamaño promedio, unos 1800 centímetros cúbicos. Lógicamente el motor esté en buen estado. Unos 20 Depende litros. del peso del vehículo también. Depende del peso del vehículo también, ¿no? Si está cargado con carga, con pasajeros, etcétera, etcétera. Pero de manera general, los vehículos consumen de entre 10 hasta 20 litros de gasolina para recorrer 100 kilómetros. Entonces, si ustedes multiplican, por ejemplo, 20 litros, no, algo más promedio, digamos 15 litros, multiplican por 3.74, les da 56 bolivianos para recorrer 100 kilómetros. Entonces, fíjense que con el gas van a gastar 20 bolivianos menos. Recuerda esto para que tengan una idea, hablando en términos de recorrido. Bien, otras características acerca del GLP o del gas licuado de petróleo. Está conformado por una mezcla de hidrocarburos, compuesta sobre todo por propano y butano, que son más densas que el aire. Entonces habíamos dicho que en caso de fugas, el GLP se queda en toda la parte baja, ¿de acuerdo? Y naturalmente cuando uno está trabajando en la cocina o cuando está en el taller y saltan chispas, las chispas lógicamente por gravedad van a caer a la parte baja. Entonces existe una gran probabilidad de que ocurran incendios. Por eso es que el GLP no es seguro y lo han retirado. Hablando en cuanto a las generaciones, nosotros tenemos 5 generaciones de la instalación del gas natural. La primera de ellas era con GLP. ¿De acuerdo? A partir de la segunda ya se empieza a utilizar lo que es el gas natural vehicular o el gas natural comprimido propiamente. Bien, sigamos. El GLP en contacto con el aire puede producir una mezcla explosiva. Es inflamable, por lo que una fuga es muy crítica. Al ser más pesado que el aire, se acumula en el nivel del suelo donde pueden caer chispas que lo inflamen al instante. Una garrafa está diseñada para soportar una presión de trabajo de 16 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, las garrafas que nosotros tenemos en nuestro hogar trabajan con una presión de hasta 16 kilogramos por centímetro cuadrado o 16 bares aproximadamente. Cuando recibimos la garrafa llena del camión repartidor, solo está a 7 kilogramos por centímetro cuadrado o 7 bares. Es decir, la calidad de las garrafas es muchísimo más inferior que la calidad de un cilindro de almacenamiento de gas. ¿De acuerdo? Lo que les decía, en octubre de 2010 se emitió el Decreto Supremo 675 para eliminar el uso del GLP en vehículos y posibilitar el cambio energético a gas natural vehicular de forma gratuita. Entonces, ¿qué es lo que hace en el 2010 el gobierno? A raíz de accidentes que se han ido suscitando en la ciudad de La Paz, sobre todo,
de transportistas inescrupulosos que instalaban garrafas a sus vehículos y lógicamente han ocurrido incendios. Lo que el gobierno hace es suspender y prohibir el uso de GLP en los vehículos y a su vez ofrece a los transportistas o a los choferes la posibilidad de instalar gas natural vehicular de forma gratuita en sus vehículos. Bien, voy a cortar la sesión. Se van a volver a incorporar en 5 minutos, por favor.